Don Andrei, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, don Adolfo, compañeros y compañeras. En primer lugar, quisiera darle las gracias por la invitación a participar de esta actividad. Para mí es motivo de gran orgullo realmente poder colaborar con la Comisión Nacional de Ética y Valores, sobre todo porque sé el esfuerzo que hacen y también estoy consciente de las limitaciones con las que trabajan tanto la comisión como las comisiones institucionales de las diferentes organizaciones. ¿Cómo? Perdón, se está metiendo un... Ayer fue cuando le di la computadora que ¿Alguien no era. tiene por Le di ahí la azul y micrófono? ayer fue cuando se atrasó. Ya, sí, les decía que para mí es motivo de gran orgullo, sobre todo porque sé el gran esfuerzo que hace tanto la Comisión Nacional como las comisiones institucionales de cada una de las organizaciones que conforman el sector público costarricense. Y también sé de las limitaciones con las que tienen que realizar estos esfuerzos. Y lo sé porque hace un tiempo fui miembro de la comisión de la UNED y también fui su coordinador hasta el año 2020, justo antes de la pandemia. Y por tanto me siento bastante en mi casa en esta oportunidad. Lo segundo que queda decirles es también agradecerles. Es una disculpa por el problema técnico que tuvimos en la ocasión anterior. Lamentablemente mi computadora decidió pasar en otro momento y no pude cumplir con el compromiso que me había pactado. Entonces, ¿me pueden confirmar? Yo estoy escuchando otras voces que se meten, bueno, estuve escuchando. Sí, 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 algunas personas, por favor, si nos hacen el favor de verificar que los micrófonos estén desconectados, y nada más, no más. Me confirman porque si no apago en algún momento, sobre todo en la presentación, la cámara y así garantizamos que el audio salga de la mejor forma posible. Perfecto, dicen acá que ya se escucha bien. Bueno, yo les tengo preparada una presentación, un PowerPoint. Es una presentación desde mi área de expertise, que es la sociología, eso se los advierto porque me parece que es lo mínimo que les puedo aclarar en términos de lo que ustedes pueden esperar o no de mi aproximación. Y es una charla que la he enfocado desde una interpretación sociológica del origen de la violencia y la inseguridad en la Costa Rica contemporánea. Sin más preámbulo, voy a compartirles mi pantalla y la presentación. Me confirman, por favor, si se puede ver de manera adecuada. Listo. El título de la charla. Perfecto, muchísimas gracias. El título de la charla lo he puesto así: Violencia e inseguridad en Costa Rica, un problema de valores. Ya les voy a ir explicando exactamente de qué trata. La charla tiene fundamentalmente dos propósitos. El primero de ellos es crear conciencia y comprensión, por supuesto, sobre las causas socioculturales, económicas, y podemos resumirlo en estructurales, de la violencia y la inseguridad en la Costa Rica de hoy. El segundo propósito es identificar y discutir el posible Don rol Andrei, de la disculpe. Por favor, disculpe, pero se le escucha cortado. Se le acaba de apagar el micrófono, Andrei. Acabas de favor de encender el micrófono. Es que creo que se apagaron los micrófonos y se incluyó el tuyo. Si lo puedes habilitar. Se escucha muy entrecortado. ¿Qué es?
Tienes el micrófono apagado, Andrei, aún. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? Listo, ahora sí. Escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Nada más tratemos de tener los micrófonos apagados para que no se metan otros ruidos, por favor. No, les decía entonces que son dos propósitos fundamentalmente: crear conciencia y comprensión sobre las causas socioculturales, estructurales de la violencia y la inseguridad en Costa Rica, e identificar y discutir el posible rol de la ética y los valores en la mitigación, y no hablemos ya de la eliminación de la violencia y la inseguridad en Costa Rica. La estructura de la presentación es la siguiente. Primero voy a hacer algunas aclaraciones iniciales y una breve contextualización de la temática. En segundo lugar, voy a problematizar mínimamente los contenidos de la presentación y voy a proponerles algunas preguntas generadoras para que ustedes reflexionen a lo largo de la charla. En tercer lugar, voy a hacer una aproximación sociológica, como ya se los he dicho, al problema de la violencia y la inseguridad en Costa Rica. Posteriormente voy a exponer cómo la práctica delictiva es una respuesta a una condición estructural que está viviendo el país. Y luego voy a aterrizar en lo que nos interesa fundamentalmente, que es el posible rol que podría tener la ética y los valores ante un escenario como este, al cual describo como un escenario anómico. Y luego, que me parece muy importante para no quedarnos solamente en una reflexión abstracta a nivel de valores, cómo la reflexión ética puede conducirnos a una acción política en el más amplio sentido del término político. Esto lo vamos a ir viendo en lo sucesivo. Muy bien, algunas aclaraciones iniciales. Me enfoco fundamentalmente en la violencia y la inseguridad que tiene que ver o que se encuentra asociada con prácticas delictivas. En particular, con prácticas delictivas derivadas o asociadas con el crimen organizado. Es muy importante porque ustedes sabrán que no toda la violencia que estamos viviendo se explica en función de prácticas delictivas. Hay violencia que vive, por ejemplo, en otros ámbitos que no siempre están tipificados o que no tienen que ver directamente con el crimen organizado. Piénsese, por ejemplo, en la violencia en el ámbito familiar, que si bien es cierto, puede estar también penada por la ley, no se encuentra asociada directamente al crimen organizado. También podríamos hablar como ejemplos de violencia no asociada al crimen organizado, la que se vive en nuestras carreteras, por ejemplo, en donde la agresividad es cada vez más frecuente y es, digamos, una constante de nuestra cotidianidad. Y en este caso decido concentrarme específicamente en la violencia asociada al crimen organizado. ¿Por qué lo hago así? Entre otras cosas porque es la violencia que más impactos mediáticos, pero también sociales a nivel general, la que más nos impacta, pero también la que más nos atemoriza en la actualidad, por su nivel de, valga la redundancia, de violencia a nivel físico, por su nivel de desprecio a la vida humana y a la dignidad humana, y porque obviamente estamos todos los días viendo noticias y nos estamos dando cuenta de las vidas que se están perdiendo a partir de estas prácticas delictivas asociadas al crimen organizado. Y aquí les traigo unos datos para contextualizar, que son unos datos de justificación, si se quiere, de la aproximación, que me parecen por sí solos bastante impactantes. Y supongo que ustedes podrán estar de acuerdo conmigo. Durante el 2023, por ejemplo, la tasa de homicidios dolosos, esto quiere decir los homicidios que se ejecutan con alevosía, premeditación y plena conciencia de lo que se está haciendo,
Esta tasa aumentó de 17,2, mejor dicho, aumentó a 17,2 por cada 100,000 habitantes. Eso representa un aumento de 8,5 homicidios con respecto al año 2013, es decir, 10 años antes, como punto de comparación. Se registraron 250 víctimas más de homicidio respecto del 2022, es decir, en un año, de un año a otro, se registraron 250 víctimas más de homicidio doloso, lo cual representa 250 vidas que se perdieron para siempre, pero también, si hablamos en términos de afectación exponencial, podríamos estar hablando de 250 familias con números variables de miembros que se vieron impactadas por estos hechos lamentables. En promedio, durante todo el 2023 se registraron 3 víctimas de homicidio doloso por día. Esto es realmente impactante. Piénsenlo en términos de que si la tendencia se está repitiendo en el 2024, hoy probablemente alguien está siendo víctima de homicidio en el país o lo será en los próximos minutos, horas, al final del día. Probablemente tendremos 3 víctimas de homicidio en el país. Recuerden que esto es un promedio, obviamente. Hay días que son más violentos que otros, en los cuales hay más víctimas que en otros. Muy bien. Y aquí el dato que me parece que justifica todavía más la elección temática o la delimitación temática, que es que 7 de cada 10 de los homicidios dolosos que se registraron en el 2023 se vinculan o se presume vinculados a la delincuencia organizada. El 70% de estos homicidios se presume que fueron perpetrados como producto de la delincuencia organizada. Las personas que se están muriendo son sobre todo personas jóvenes. Lo mismo podríamos decir de los victimarios. Son sobre todo personas jóvenes. 6 de cada 10 víctimas de estos homicidios se encontraban entre los 20 y 29 años. Son personas realmente muy jóvenes, algunas ni siquiera habían ingresado a la vida laboral o estaban apenas en edad para empezar a hacerlo. Y como les digo, son jóvenes que el país ha perdido para siempre y que sus familias se han visto irreparablemente afectadas para el resto de sus vidas, aunque los hayan sobrevivido. Y algo también que es muy impactante y que nos dice mucho de este tipo de actividades delictivas es que el 92% de las víctimas fueron hombres y solo el 8% mujeres. Esto no lo traigo a colación para decir que debemos compadecer más a las víctimas hombres que a las mujeres por el hecho de ser más, sino más bien para señalar que somos los hombres mayoritariamente los que nos implicamos directamente, por lo menos, en este tipo de prácticas delictivas asociadas al crimen organizado. Esto es muy importante. Somos hombres jóvenes. Bueno, ya yo no soy exactamente joven, ciertamente no estoy en este rango de los 20 a los 29, pero son sobre todo hombres jóvenes los que se están muriendo a partir de este flagelo que es la delincuencia organizada. También son, por supuesto, los victimarios. Muy bien. Preguntas generadoras. Estas preguntas no espero que ustedes las respondan en este momento. Simplemente quiero que por favor las lean, las tengan como referencia a lo largo de la presentación y tratemos al final, de manera colectiva,
de responder estas preguntas. Básicamente les propongo 3. La primera es cuánto de la violencia y la inseguridad, esta que les he retratado en líneas anteriores, que se vive en Costa Rica puede asociarse a un problema de valores. Aquí estoy pensando sobre todo en esos mantras que se escuchan tanto a nivel de medios de comunicación como a nivel de charlas de café famosos en los cuales se dice esto que estamos viviendo es porque hay una crisis de valores, nos faltan valores, los valores en algún momento eran vividos de manera integral por el conjunto de la sociedad y ahora no lo son. Entonces también da pie a esta nostalgia por el pasado según la cual en el pasado éramos personas virtuosas, éramos una sociedad virtuosa y en algún punto del camino perdimos el rumbo y dejamos de serlo. Quiero matizar un poco esas interpretaciones sin desmeritarlas, por supuesto, pero quisiera que ustedes me acompañen a, por lo menos, a matizarlas en lo fundamental. Luego, ¿cuánto pueden contribuir los valores? Y aquí ya se va poniendo un poco más específica la cuestión, inspirados en principios o criterios éticos. Ojo que no estamos hablando de cualquier tipo de valor. Estamos hablando de valores que pasaron por el tamiz, por el filtro de una reflexión ética de principios y criterios éticos. Es decir, que simplemente no estamos hablando simplemente de moral entendida como los preceptos que rigen una sociedad en un momento dado, sino más bien estamos enfocándolo desde la ética como esa reflexión de segundo orden sobre la moral, sobre aquello que damos por bueno por el simple hecho de ser parte de una sociedad en un momento específico. Entonces, ¿cuánto pueden contribuir los valores inspirados en principios o criterios éticos a paliar, disminuir? No digo eliminar porque sería darle demasiado poder y protagonismo a los valores en esta lucha que estamos librando contra la violencia. Pero ¿cuánto pueden disminuir la violencia y la inseguridad en Costa Rica? Y sobre todo, a propósito de lo que ya he señalado, de cuáles valores estamos hablando cuando hablamos de valores. Muy bien, algo que ya les comentaba al principio es que mi aproximación es sociológica. Podrían haber otras aproximaciones, por ejemplo, una aproximación desde el derecho, una aproximación jurídica de este mismo problema. Podría haber aproximaciones desde la filosofía, desde la historia, desde la disciplina que a ustedes se les ocurre, incluso, por supuesto, desde la criminología. En mi caso particular lo voy a hacer desde la sociología, incorporando, eso sí, algunos elementos de reflexión propios del ámbito de la filosofía, específicamente en aquel ámbito de la filosofía que se conoce como filosofía de la moral o ética sin más. Para esto me baso en un autor, un sociólogo estadounidense llamado Robert Merton. Robert Merton tiene una teoría para explicar el origen de la delincuencia y también de la violencia asociada a la delincuencia, que tiene que ver con 3 elementos: la estructura social, una tensión social que se puede vivir en determinados momentos, épocas, circunstancias de una sociedad con una estructura específica, y un escenario o una situación de anomia derivada de esa tensión social. Ya les voy a explicar qué es la anomia para que por favor no se preocupen. Es un término bastante técnico en la sociología y es normal si no lo conocen. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente Merton? El comportamiento delictivo, la violencia delictiva,
tiene que ver con dos factores preponderantemente. La relación entre las metas culturales dominantes en una sociedad dada y los medios legítimos para alcanzarlas. Toda sociedad, casi que en todas las épocas históricas conocidas, promueve unas ciertas metas culturales, ya sea para el conjunto de la sociedad o para grupos determinados de la sociedad. Esas metas pueden tener un alcance colectivo general, social, o pueden estar delimitadas a grupos específicos. En las sociedades modernas, generalmente se da lo primero. Las metas culturales, si bien no tienen el mismo peso en todos los estratos de la sociedad, tienden a ser compartidas o tienden a ser promovidas en el conjunto de la sociedad. Y ya vamos a ver qué estamos entendiendo por metas culturales. Vayamos por partes, nada más tengan un poco de paciencia. Entonces, toda sociedad promueve, incentiva, persigue unas ciertas metas culturales dominantes. Y también tiene o crea y promueve unos ciertos medios que son los medios legítimos para alcanzar estas metas. Cuando hablo de medios legítimos, estoy hablando fundamentalmente de normas, ya sean de tipo jurídico, legal, que serían legítimas por el hecho de haber sido, digamos, emitidas por una autoridad competente y aceptada por el conjunto de la sociedad, sobre todo en sociedades democráticas, y también de normas informales de tipo moral, que, digamos, tienen la fuerza no de la ley, tampoco de la coerción del Estado, sino sobre todo del grupo, del colectivo, de la presión social. Esa es su fuerza, básicamente. Entonces, siempre las sociedades, según esta aproximación, tienen esos dos componentes, metas culturales dominantes y medios legítimos para alcanzar esas metas culturales. Cuando existe o llega a producirse una disparidad, un desfase entre estas metas y los medios legítimos, se da un fenómeno que el autor llama anomia. La anomia entonces es un bloqueo de los medios legítimos asociado también a un cuestionamiento de las normas, tanto legales como morales. Cuando hay un bloqueo de los medios legítimos más un cuestionamiento de las normas, se da una situación de anomia, que básicamente la podemos definir del siguiente modo. La anomia es una situación social en la que las normas y las reglas, ya les dije, tanto formales como informales de comportamiento, pierden parte de su capacidad para guiar o regular el comportamiento de las personas en una sociedad específica. Esto ocurre, como ya les dije, cuando hay una desconexión entre las metas que la sociedad promueve, y ahora sí podemos hablar un poco de estas metas como tener éxito, ganar dinero, ser famoso, ser poderoso, etcétera, y las normas legítimas para alcanzar estas metas. Una vez que se produce esta desconexión, están las condiciones dadas para que se dé una situación anómica, en la cual las personas ya no siguen necesariamente los caminos o los medios que son legítimos para alcanzar sus metas individuales y colectivas. En este esquema ustedes lo pueden ver de manera todavía más sintética. Por el lado de los medios, tenemos las primeras dos cajitas de la izquierda. Tenemos las condiciones estructurales y objetivas a través de las cuales las personas pueden alcanzar sus metas. Les pongo algunos ejemplos: el hecho de tener acceso a un empleo o a una fuente legítima de ingreso, ya sea un emprendimiento,
llámese un negocio del tipo que sea, tener educación suficiente también para poder acceder a ese empleo o a ese emprendimiento, etcétera, etcétera. A eso me refiero con condiciones estructurales objetivas. Eso que nos permite poder perseguir a cada quien nos permite perseguir nuestras aspiraciones, sueños y las metas culturales que son promovidas por medios de comunicación, por el grupo en el cual nos desenvolvemos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las normas legítimas, tanto legales como morales. Y aquí sería, por ejemplo, qué sé yo, el trabajo duro como un valor que nos permite de incorporarlo, que nos permitiría poder acceder a esas aspiraciones que tenemos, a esas metas que tenemos. Y todas aquellas normas, reglas, pautas de comportamiento que nos permiten acceder a las metas culturales. Cuando las condiciones estructurales no están dadas, es decir, no hay disponibilidad de empleos, no hay posibilidad de emprender de manera legítima y además empezamos a cuestionar las vías legítimas, tanto legales como morales, empezamos a encontrar comportamientos de tipo anómico, es decir, de gente que ya no se pliega a esas normas legítimas, sino que empieza a desarrollar formas alternativas de comportamiento usualmente ilegítimas y usualmente asociadas a el crimen, a la delincuencia. Muy bien, entonces tenemos dos problemas centrales. Si tenemos dos relaciones, por un lado los medios y por el otro lado las metas, podemos derivar dos problemas asociados a cada componente de la ecuación, si se quiere. Un primer problema central sería cuando las metas culturales están exacerbadas y se encuentran carentes de orientación ética. ¿A qué me refiero? Aquí les traigo algunos ejemplos, probablemente ustedes van a poder pensar en otros tantos, pero me parece que estos sirven para reconocer el problema. Por ejemplo, cuando hay un excesivo énfasis en la meta de acumular riqueza por el solo hecho de acumular riqueza. Cuando hay un excesivo énfasis en la necesidad de obtener poder e influencia a cualquier costo. Cuando el reconocimiento y la fama se vuelven fines en sí mismos desprendidos de cualquier consideración ética, de cualquier consideración por el bienestar de las otras personas, por la dignidad de las otras personas, por el derecho que tienen las otras personas de también acceder a una vida de bienestar, una vida digna. El éxito a cualquier costo, es decir, ese éxito, ese afán de éxito que me lleva a hacer trampa, a pasarle por encima a quien sea para obtenerlo. El consumismo, podríamos llamarle hipertrofiado, pues sabemos que todas las personas necesitamos consumir cosas de alguna manera, alimentos, vestimenta, casa, ya sea que la compremos o la alquilemos. Eso está sobreentendido, todas las personas consumimos, pero el consumismo es algo distinto. El consumismo es algo que me lleva a pensar que solamente a través del consumo y de cierto tipo de consumo, de marcas, de símbolos, de estatus, finalmente, puedo llegar a tener existencia plena como persona. A eso me refiero con consumismo. El consumismo que se vuelve totalizante de la propia identidad y que se vuelve un fin por sí mismo,
hay pocas personas que dicen que no son nada ni nadie, sino consumen determinado tipo de cosas, determinado tipo de marcas. Marcas que finalmente tienen una carga simbólica muy importante y que son signos de estatus, de pertenencia, entre otras cosas. Luego, por supuesto, la competitividad extrema, eso que muchos y muchas hemos vivido, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Esa competitividad que nos lleva a ver a las otras personas como rivales o como enemigos, aunque sean compañeros y compañeras de trabajo, incluso familiares que llegamos a ver con esos ojos, todo por la competitividad extrema. Luego, la eficiencia y la productividad, que no tienen nada de malo, ojo, pero cuando están o cuando se dan a expensas, sacrificando el bienestar individual y colectivo. Es decir, ese tipo de eficiencia y productividad que nos lleva, por ejemplo, a sacrificar nuestras horas de sueño, que nos lleva a sacrificar nuestras horas de ocio, nuestro tiempo con la familia, con los amigos, entre otros. El individualismo exacerbado que está presente en todo lo que ya he estado enumerando, que me lleva o nos lleva a pensarnos como islas desprendidas de las otras personas, cuando en realidad somos parte del mismo continente. Y por último, la gratificación inmediata. Esa gratificación que no busca un bienestar individual y colectivo duradero en el largo plazo, y ciertamente tampoco lo busca de manera integral, sino que se contenta con pues lo más inmediato. Es decir, por ejemplo, volviendo al tema del consumo, con ir y comprar las últimas tenis que sacó la marca tal. Eso me produce una gratificación inmediata, pero como ustedes lo saben, porque la mayoría lo hemos vivido, es bastante efímera, no es una gratificación duradera. Por el otro lado de la ecuación, por el lado de los medios, encontramos que tenemos normas, medios, instituciones, condiciones estructurales que son insuficientes hoy día para alcanzar las metas culturales dominantes. ¿A qué me refiero? Y aquí hago un énfasis sobre todo en el plano estructural de nuestras sociedades. Tenemos una sociedad que por un lado nos dice que todos tenemos que aspirar a un cierto vida, un cierto nivel de consumo, pero al mismo tiempo nos priva de las opciones reales para poder alcanzar legítimamente esas metas. ¿Cuáles pueden ser unas de esas limitaciones estructurales? Bueno, las más obvias, la desigualdad y la exclusión social. Yo no sé si ustedes lo saben, pero Costa Rica, después de haber sido una de las sociedades más inclusivas y más igualitarias de América Latina, hoy por hoy es una de las más desiguales, por lo menos si se mide en términos de distribución del ingreso. La desigualdad por distribución del ingreso se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años y hoy por hoy, lamentablemente, somos una de las sociedades, uno de los países más desiguales de América Latina. Cosa que no es poco decir en una de las regiones más desiguales, América Latina, de todo el mundo. O sea que estamos destacándonos por cosas que no deberían hacernos sentir orgullosos y orgullosas. Hay cada vez más desigualdad si se le ve en términos de ingreso, pero también hay exclusión social si se ve en términos de acceso a oportunidades vitales.
ya sean estas oportunidades provistas por el Estado, llámese educación, salud, entre otros, o bien por el mercado. Y aquí me refiero, por ejemplo, a empleos suficientes, empleos de calidad, la posibilidad de emprender de manera tal que el emprendimiento tenga posibilidades de éxito, entre otras. Entonces, cuando hablo de exclusión social me refiero sobre todo a esta falta de acceso a oportunidades vitales que son fundamentales para que cada quien desarrolle su propio proyecto de vida y realice sus sueños y aspiraciones. Y por el otro lado tenemos, ante este bloqueo de medios legítimos para que cada quien persiga sus metas, tenemos una proliferación paralela, simultánea, de medios, llámese organizaciones, actividades, ilegítimos para alcanzar las metas. Crimen organizado, corrupción, eso es más típico del ámbito público estatal. Explotación, por ejemplo, que es más típico del ámbito privado, que sería tratar de obtener ganancias en mi empresa, emprendimiento y demás, a costa de explotar a otras personas. Eso también es un medio ilegítimo para alcanzar las metas. Entonces, tenemos estos dos problemas. Y en realidad, tenemos un tercer problema, que es cuando se juntan el problema 1, metas culturales exacerbadas y carentes de orientación ética, con medios legítimos insuficientes para que las personas alcancen esas metas culturales dominantes. Una vez que tenemos esta combinación, tenemos las condiciones dadas, bastante explosivas por demás, para que se dé una situación anómica. Entonces, en este contexto, cuando se juntan de nuevo problemas 1 y 2, es cuando surge la práctica delictiva como respuesta a la situación anómica y como resultado también de esta. Vean ustedes este esquema. De acuerdo con Merton, el autor que ya les he comentado, en el que baso mi presentación y mi interpretación, las personas tenemos distintas formas de adaptarnos a esta relación entre metas y medios. Usualmente, digamos, la adaptación o la respuesta dominante en una condición no anómica es la primera, la conformidad. Es decir, en esa situación, en esa forma de adaptación, las personas aceptan tanto los medios como las metas, o mejor dicho, tanto las metas como los medios. De alguna manera, aceptan que la riqueza, el poder, son cosas que valen la pena, pero deciden buscarlos a través de medios institucionales, llámese un trabajo legal, llámese valores como el trabajo duro, laborioso, la laboriosidad, entre otros. La mayor parte de las personas se ubican en situaciones no anómicas dentro de esta forma de adaptación. Lo interesante es que incluso en situaciones en las cuales la anomia ya es parte de la dinámica social, incluso en esas situaciones la mayor parte de las personas seguimos prefiriendo conformarnos tanto con las metas como con los medios. Es decir, la gran mayoría, el grueso de la población, va a elegir conformarse tanto con las metas como con los medios. Ya sea porque tiene una ética, diríamos, postconvencional muy bien desarrollada, en el sentido de que
decide, por más incentivos que tenga a su alrededor, o desincentivos, mejor dicho, seguir prefiriendo los medios legítimos, o bien por el hecho de simplemente tener miedo al castigo, que sería, digamos, una forma preconvencional o convencional de actuar en términos morales. Lo cierto es que en cualquiera de las razones que estén detrás de eso, la gran mayoría de las personas seguimos estando en esta forma de adaptación que es la conformidad. Luego tenemos el ritualismo, voy a obviar la segunda, después la voy a explicar. La que está en rojo todavía no la voy a explicar. El ritualismo, de alguna manera, no acepta del todo las metas culturales de fama, riqueza, poder, no las quiere perseguir, no le interesan, pero ritualmente, de forma inercial, si se quiere, automática, sigue prefiriendo mantenerse plegado a los medios legítimos de actuación, a las normas legítimas tanto a nivel legal como moral. Luego tenemos el retraimiento, que son personas que no aceptan ni las metas ni los medios y simplemente se retiran prácticamente de la sociedad. Este puede ser el caso de las personas que se van a una comuna o podría ser el caso también de algunas personas en condición de calle, por ejemplo. Y luego tenemos las dos que me interesan resaltar, que son la innovación y la rebelión. La innovación es básicamente el origen de la conducta delictiva, porque le pone demasiado énfasis a las metas culturales, es decir, las acepta casi que al 100%, pero no le pone el mismo cuidado o el mismo énfasis a los medios legítimos. Entonces, son personas que quieren riqueza, fama, poder, prestigio, consumo, pero no lo quieren hacer o no lo pueden hacer a través de los medios legítimos. Y para eso deciden tomar, entre comillas, atajos. Innovan a través de prácticas que no son legales, no son morales, que pueden hacer daño a otras personas, etc. Este es el origen de la conducta delictiva. Y por último tenemos lo que el autor llama rebelión. Pero más que rebelión podríamos llamarle actitud crítica, si se quiere. Porque la rebelión no es, como podría entenderse, revolución en el sentido más político del término, sino más bien una actitud de un cierto grupo de personas que cuestiona las metas culturales, las critica, digamos, desde el punto de vista ético, y también propone otros medios, otras normas, otros valores, otras reglas, otras leyes, otras condiciones estructurales para alcanzar otras metas que no son las dominantes en la actualidad, sino metas que habría que crear de forma colectiva. Y aquí es donde la ética y los valores pueden tener un papel importante, o por lo menos así es como yo quiero que ustedes lo entiendan conmigo. Entonces, bueno, centrándonos en la innovación, esta que está marcada en rojo, en este caso, como ya se los indiqué, hay una alta interiorización de las metas culturales, se siguen de manera bastante plena, se persiguen con bastante ahínco, pero al lado hay una baja interiorización de los medios legítimos para perseguirlas. Entonces se innova a través de la creación o utilización de medios alternativos. Alternativos es un eufemismo para decir ilegales, inmorales, lesivos de la dignidad humana, de la integridad humana, de la convivencia, entre otras.
Entonces, en este escenario que les he retratado, que es bastante dramático, si se quiere, y desesperanzador, porque lamentablemente estas metas culturales, pues en realidad nos suelen estar o suelen estar promovidas por distintos flancos, distintos ámbitos, la publicidad, los medios de comunicación, los estilos de vida de esas personas que admiramos, llámese artistas, llámese cantantes, en fin, las personas que tenemos como referentes de éxito en las sociedades contemporáneas. Es muy difícil bregar o tratar de ir en contra de la corriente de estas metas culturales. Y sin embargo, es necesario. Y aquí es donde yo propongo que puede estar el posible rol de la ética y los valores como una solución o por lo menos una mitigación de la situación que estamos viviendo. Entonces, la ética y los valores pueden tener una respuesta, aunque sea parcial, para el problema 1 que retraté diapositivas atrás. A esto le he llamado momento aristotélico. Le he llamado momento aristotélico porque es una preocupación sobre todo por los fines. Recordarán ustedes que Aristóteles creía que la finalidad del ser humano era algo así como la autorrealización. Eso que usualmente llamamos, aunque él no utilizó la palabra con la misma connotación que le damos en la actualidad, eso que nosotros llamamos felicidad. Aquí le podemos llamar autorrealización o bienestar, si se quiere, integral, o felicidad, siempre y cuando se entienda como bienestar integral y no como gratificación inmediata, o peor aún, como hedonismo puro y duro. Entonces, Aristóteles creía que este era el gran fin de los seres humanos: la autorrealización, el bienestar, la felicidad, etc. Pero para poder llegar a ese fin, no siempre, o mejor dicho, el ser humano, a pesar de que naturalmente tiene ese fin, no siempre desarrolla los estilos de vida necesarios para poder alcanzarlo de forma adecuada. Entonces, lo que corresponde, una vez que se reconoce el gran fin de la vida humana, es desarrollar los medios, las prácticas, los hábitos. Aristóteles le llamaba a esto la hexis, que básicamente era la palabra griega para hábito, necesarios para llegar a ese fin. Eso incluye desarrollar unas formas de conducta, incorporar unos determinados valores, unas determinadas máximas y principios de vida, etc. Y básicamente, entonces, el papel de la ética es aclarar precisamente cuáles son los mejores medios para conseguir ese fin y actuar en consecuencia, o permitirle al ser humano que reflexiona en tales términos actuar en consecuencia. Pues eso mismo es lo que yo propongo para paliar o para solucionar parcialmente el problema 1, el que tiene que ver con las metas culturales. Antes les decía que el problema de estas metas es que están carentes de una orientación ética adecuada, o de una orientación ética sin más, en términos generales. Entonces, cosas que tendríamos que preguntarnos son las siguientes: ¿cuáles metas de las que usualmente perseguimos, de las que usualmente nos dicen que tenemos que perseguir, valen realmente la pena? ¿Cuáles de esas metas contribuyen al bienestar individual y al bienestar colectivo? ¿Cuáles lo hacen realmente? ¿Y cuáles, por el contrario, no lo hacen? ¿Cuáles se convierten en obstáculos para
el bienestar individual y colectivo. Y a partir de allí empezar a pensar en los medios también. ¿Cuáles valores, cuáles comportamientos, cuáles hábitos pueden contribuir o no a que se cumplan las metas que sí valen la pena? Entonces, mi propuesta es, primero, en este momento aristotélico, es que pensemos si las metas culturales que nos venden y que perseguimos valen realmente la pena. ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es su orientación ética? Una vez que hagamos este ejercicio, probablemente tendremos que descartar muchas de estas metas, otras las tendremos que reformar a partir de esta reflexión, pero lo más probable es que tengamos que incorporar dentro de nuestro horizonte aspiracional, tanto individual como colectivo, nuevas metas culturales. ¿Cuáles? Bueno, aquí tengo una lista, ustedes seguramente podrán pensar otras tantas, pero aquí les propongo una lista mínima de nuevos fines o metas que deberían ser parte de las aspiraciones de cualquier sociedad que se precie de respetar la dignidad humana y de promoverlo. Bienestar y autorrealización como los fines máximos, por supuesto. El autoconocimiento y el crecimiento personal en el más integral sentido de los términos. La salud integral, llámese física, mental, emocional. Esa debería ser una aspiración de toda sociedad que se precie de, como lo he dicho, de respetar y de velar por la dignidad de las personas. El cultivo de relaciones interpersonales saludables, enriquecedoras. El balance entre las distintas áreas o facetas de la vida, la creatividad, la expresión, la capacidad de adaptación al medio, a las personas, a los cambios sociales, etcétera, etcétera. Como ven, es un cambio bastante marcado de paradigma. Ya al fin no es la riqueza por la riqueza, el poder por el poder, la fama por la fama, el consumo por el consumo, sino que todo eso, que no necesariamente habría que desecharlo, sino que más bien habría que ponerlo en perspectiva y en función de estos fines, si se quiere, más loables, más humanos desde el punto de vista ético. Pero como les digo, ustedes seguramente pueden pensar en otros fines posibles. Luego, la ética y los valores como respuesta al problema 2, ese problema que tenía que ver con la insuficiencia de los medios disponibles para acceder a las metas. Y en este caso tendríamos que hacernos preguntas como ¿qué tipo de valores o consideraciones éticas pueden contribuir a generar medios más inclusivos? Y aquí estoy hablando sobre todo de las condiciones estructurales que le permiten a cada persona perseguir su proyecto de vida o construir un proyecto de vida. Entonces, ¿cuáles serían estos valores, consideraciones éticas que pueden contribuir a generar medios más inclusivos? Una mejor relación entre los medios y los fines. Y yo pienso sobre todo en valores que constantemente los estamos aludiendo, estamos hablando de ellos, refiriéndonos a ellos, pero no siempre los practicamos. El primero es la libertad, y traigo a la libertad a colación porque es un prerequisito de cualquier práctica ética, de cualquier reflexión ética. Como ustedes lo saben, seguramente en las capacitaciones, y queda claro desde que uno ingresa al Sistema Nacional de Ética y Valores, la ética, a diferencia del derecho, no es algo que pueda imponerse. En el momento que se impone,
deja de ser tal, se convierte en norma instituida, obligatoria, y la seguimos porque si no lo hacemos hay un castigo asociado a esa transgresión. La ética, en cambio, tiene que ver con convicción, y la convicción necesariamente es fruto de la autonomía, de la libertad humana. Entonces, si nos queremos quedar en el ámbito de la ética y no en el ámbito de la heteronomía, de la coerción legal, moral, tenemos que hablar de libertad y tenemos que garantizar que cada persona pueda construir su vida en libertad. Luego la justicia, que es cuando ustedes leen a la mayor parte de autores, autoras que se dedican a la reflexión ética en términos más académicos, generalmente este es el valor que más se resalta. Y aquí me remito a una definición de Adela Cortina, creo que en uno de los seminarios que impartió en Costa Rica, que dice que la justicia básicamente es garantizar y no permitir que ninguna persona, ningún ser humano esté por debajo de las condiciones que garanticen su dignidad humana. En el momento en que fomentamos, toleramos, nos conformamos con sociedades que constantemente y de manera sistemática y estructural denigran la dignidad de las personas, ya sea porque de plano las violenta a nivel, por ejemplo, de un régimen totalitario que persigue a las personas, las desaparece, las hiere físicamente, o que no les da las oportunidades, que podría ser el caso más bien de un régimen democrático, para desarrollar su vida a la altura de su dignidad como personas, de su dignidad humana, estamos fomentando y tolerando la existencia de sociedades injustas. Y eso tiene un alto costo social, como lo estamos viviendo en el caso costarricense. Luego, valores asociados a la justicia como la solidaridad, la disposición y la disponibilidad al diálogo entre personas y grupos distintos que piensan distinto, pero que se reconocen como parte de una misma sociedad y reconocen en el otro su derecho a existir como personas, como colectivos, como cultura, como religión, incluso como no religión. Aquí hablo también del respeto y el diálogo que debe existir entre personas creyentes y no creyentes, personas de distintas religiones, etcétera. El respeto a la dignidad humana y a las opciones de vida del prójimo, siempre y cuando éstas no resulten lesivas de la dignidad de otros seres humanos. Yo creo que el único criterio para desincentivar un estilo de vida, unos ciertos valores, una cierta forma de ver el mundo, el único criterio que nos podría legitimar para esto es cuando eso que se promueve de alguna manera violenta la dignidad y la libertad de otras personas. Todo lo demás que se encuentre dentro del parámetro de respeto a la dignidad de las personas y que no le haga daño a la libertad de los demás, tiene pleno derecho de existir. Lo compartamos o no, nos guste o no, es parte de las dinámicas democráticas, es parte del pluralismo que nos habita, que son las sociedades contemporáneas. Y aquí les propongo además una visión alternativa de lo que usualmente desde la economía, desde el modelo de desarrollo, se promueve como la gran meta a perseguir por parte de las personas y de los colectivos humanos. Como ustedes saben, el paradigma económico dominante nos dice que debemos producir más, debemos ser más eficientes, debemos generar crecimiento económico, que usualmente se mide a través del crecimiento del Producto Interno Bruto, y ese es el fin básico de la economía. La reproducción
del dinero, el incremento de la producción, el incremento de las ganancias, el incremento básicamente de lo material. Está muy enfocado en lo material y en el dinero. Este señor que yo aquí pongo entre paréntesis, Manfred Max Neef, tenía otra visión sobre el desarrollo en general y sobre la economía. Y él decía, la economía y el desarrollo tienen que estar escritos y en función de una escala humana. Es decir, de unas necesidades humanas que van más allá de lo meramente material. Y él hacía la siguiente lista de necesidades humanas básicas: la subsistencia, la necesidad de protección, la necesidad de afecto que tenemos las personas como seres emocionales, como seres gregarios, sociales, la necesidad de entender y de comprender que tenemos las personas, que lo hacemos a través de distintos medios, la necesidad de participar, ya sea a nivel político, a nivel organizacional, a nivel familiar, sentirnos parte de un colectivo, un esfuerzo colectivo, un emprendimiento colectivo, llámenlo como le quieran llamar. La necesidad humana de ocio, el descanso, el disfrute, la posibilidad de crear en ese tiempo de ocio, de descanso, de disfrute. La creatividad como expresión del propio espíritu humano, si se quiere, de la propia esencia del ser humano. Y por último, la libertad. Él decía, una vez que comprendamos que el ser humano es el conjunto de todas estas necesidades, nos daremos cuenta, uno, que el modelo económico y de desarrollo se encuentra muy lejos de esta consideración, y dos, que lo que usualmente creemos que nos está resolviendo las necesidades en términos de subsistencia, por ejemplo, no necesariamente es suficiente y en muchas ocasiones incluso va en contra de otras necesidades humanas. Y para esto el autor nos llamaba a distinguir los falsos satisfactores de las necesidades anteriormente enumeradas de los satisfactores reales o efectivos. Y tendríamos que empezar entonces por renunciar a aquellos satisfactores que destruyen o inhiban la satisfacción de una o más de las necesidades que están aquí enumeradas. Aquí les pongo algunos ejemplos para que ustedes comprendan el punto. Todas las personas necesitamos entender, comprender o queremos comprender. Ahora bien, los medios, los satisfactores que utilizamos para entender y comprender no siempre nos llevan a entender y a comprender. Aquí les pongo un ejemplo: el autoritarismo o el paternalismo como una forma de atender la necesidad de protección. Entonces, bueno, este es el caso de la protección. Voy con el siguiente mejor. El adoctrinamiento como respuesta a la necesidad de entendimiento. En este caso, un ente o una persona con más poder del que yo tengo me inculca de manera prácticamente obligatoria, acrítica, obligatoria, sí, un conjunto de respuestas ante una situación específica. En sentido estricto, yo estoy encontrando respuestas a la situación. Por eso no quiere decir que esté alcanzando un correcto entendimiento de esa situación. ¿Por qué? Porque no hay pensamiento crítico, sino hay simple repetición de la respuesta que otra persona o ente me dio. En el caso de la protección funciona exactamente igual. Los seres humanos necesitamos protección, necesitamos sentirnos protegidos y protegidas, pero hay satisfactores adecuados y hay factores inadecuados.
Uno inadecuado, por ejemplo, podría ser el autoritarismo o el paternalismo como respuesta a esa necesidad de protección. Cuando lo correcto más bien sería desarrollar una vida según la cual las personas podamos sentirnos protegidas en el libre ejercicio de nuestra libertad y nuestra autonomía que tenemos como especie. Y aquí traigo otros ejemplos. En el caso de la subsistencia, algo más sencillo de entender todavía. Necesitamos alimentarnos, por ejemplo. Un falso satisfactor o un satisfactor inadecuado puede ser el consumo de alimentos ultraprocesados. Ya sabemos todos los perjuicios que estos tienen sobre la salud, pero estamos atendiendo de manera inmediata la necesidad y a largo plazo estamos comprometiendo nuestra salud. Por eso se trata de un satisfactor inadecuado. Un satisfactor real sería una alimentación balanceada, sostenible, que garantiza y promueve la salud a largo plazo. En términos de afecto, por ejemplo, podemos recurrir al cultivo de relaciones superficiales en redes sociales, por ejemplo, que es algo que está muy en boga actualmente, pero que a la larga nos pueden generar sentimientos de soledad, frustración, comparación con las otras personas y demás. Versus el cultivo de relaciones personales profundas, reales, que cultiven la amistad, la solidaridad, la cooperación y que fortalezcan, por tanto, la salud emocional de las personas en lugar de afectarla. En términos del entendimiento, como ya se los dije, una forma real de atender esta necesidad sería la educación crítica, pluralista, que fomenta la autonomía y la libertad de las personas. La participación, un satisfactor inadecuado podría ser una participación simbólica sin influencia real, es decir, qué sé yo, ir a votar solamente sin preocuparme del destino de la cosa pública. Es una participación importante, pero al fin y al cabo meramente simbólica si no se acompaña de una participación informada, implicada, crítica en la cosa pública, en la cosa que es de interés colectivo. En el caso del ocio, un falso satisfactor podría ser el entretenimiento pasivo que no enriquece versus actividades recreativas que sí fomentan el desarrollo de la mente, del espíritu, y así podemos seguir citando ejemplos. Entonces, volviendo al enfoque alternativo, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer si queremos tener una actitud crítica ante las metas culturales dominantes es revisar cuáles son las metas que promueve el modelo imperante, en cuáles necesidades hace énfasis y cuáles satisfactores propone para atender esas necesidades. Mi propuesta aquí, siguiendo a Max Neff, es que ampliemos el foco de comprensión de lo que es el ser humano, de las necesidades que tiene el ser humano, y que nos demos cuenta que las respuestas que hemos desarrollado como sociedad para atender esas necesidades usualmente son inadecuadas e incluso son perjudiciales para otras necesidades. Y ya para ir cerrando con los últimos puntos, un llamado a la acción política. Y aquí no quiero que nadie se asuste, no estoy hablando de política partidaria, no estoy llamando a que se matriculen con X o Y partido político, estoy hablando de política en el sentido más amplio, que recuperemos, uno, la noción de ser parte de una república. Usted sabe que la palabra república viene de una palabra, en realidad una palabra compuesta, que es la res pública, la cosa pública. Es decir,
sentirse parte y formar parte de una república es estar implicado en una cosa pública, compartida. Ser consciente de que los destinos son compartidos, de que la suerte o la desgracia que tenga mi vecino, un compatriota, una compatriota, a la larga me incumbe, a la larga me afecta. Así como su bienestar, a la larga me incumbe, a la larga me afecta, esta vez en sentido positivo. Entonces, el llamado sobre todo es a esa implicación en los destinos socialmente compartidos. Esa implicación, ese compromiso en poner nuestra cuota, nuestra contribución en la construcción de sociedades que resulten favorables a la dignidad humana y al bienestar tanto individual como colectivo. Un poco es crear la conciencia de que si al prójimo le va mal, a la larga a mí también me puede ir mal, y viceversa. Si al prójimo le va bien, ese bienestar del prójimo tarde o temprano terminará redundando en mi propio bienestar. Y podemos volver al caso de la delincuencia. Yo tuve la dicha de tener una infancia en la cual podía ir todavía solo, siendo niño, a jugar el parque con mis amigos. Eso es algo que cada vez se ve menos, o que cada vez se ve entre un círculo cada vez más reducido de la población. Las personas hemos optado por recluirnos prácticamente en ciudades artificiales, llámese condominios, en los cuales se crean burbujas desprendidas de la dinámica de otros grupos sociales, precisamente porque tenemos miedo del otro y de la otra. Y eso es francamente lamentable. O sea, ¿de qué nos sirve tener una buena casa, buenas cosas, dinero y demás, si estamos constantemente con temor a compartirlo públicamente? Es ese sentido de política del cual les estoy hablando. No la política partidaria, aunque no tiene nada de malo que ustedes quieran llevar esa implicación también a la política partidaria. Pero bueno, en términos de acción política, pienso primero en la acción estatal y gubernamental. Lo importante, y esto obviamente nos compete como funcionarios y funcionarias públicos, es que el Estado genere políticas de inclusión social. Eso que distinguió a Costa Rica del resto de América Latina durante muchísimos años, sobre todo después de la década de 1940, cuando se crea esa etapa o se inaugura esa etapa que se conoce como reformismo en Costa Rica, en la cual se generaron políticas amplias de inclusión social, de, digamos, multiplicación de las oportunidades y universalización, por lo menos aspiracional, de esas oportunidades. Eso que de alguna manera dejamos de lado o hemos descuidado a lo largo por lo menos de los últimos 40 años. Vean ustedes que eso es algo que se ha ido cociendo de a poco y no es algo que pueda achacársele solamente a las políticas de un gobierno en particular, sino que distintos gobiernos a lo largo de los últimos 40 años han contribuido a que abandonáramos un modelo que por lo menos de manera aspiracional creaba mecanismos de inclusión social, a un modelo que más bien fomenta sistemáticamente la exclusión social. Tenemos que revertir las condiciones que generan la exclusión y volver a proponer políticas, acciones que incentiven la inclusión social, la universalización de las oportunidades vitales, etcétera, etcétera. Finalmente, esa es la noción de justicia que manejan autores, por ejemplo, como John Rawls,
según la cual básicamente la justicia es garantizar que las personas tengan oportunidades vitales para desarrollar su propio proyecto de vida. Luego, obviamente, garantizar entramados legales y sistemas judiciales que sean garantes y promotores de la equidad, de la justicia, que pues hagan efectivo aquello de que la justicia es pronta, cumplida, que es ciega si se quiere, porque no conoce distinción de clase social, estatus y demás. Eso implica volver a generar confianza entre la ciudadanía desde los entramados legales y judiciales. Y por supuesto, esto es algo que nos compete a todas y todas aquí presentes, que es garantizar que las instituciones públicas sean responsables, transparentes y eficaces. Y aquí entiendo por eficacia, básicamente, que sean capaces de cumplir con los fines para los cuales fueron creadas. Y que lo hagan además de manera cabal, virtuosa, siempre con la conciencia plena de que no son fines por sí mismas, sino que están al servicio de fines mayores, como lo son la construcción del bien común, el bienestar colectivo, la dignidad humana, la justicia, etc. En el momento que nos olvidamos de estos grandes fines sociales, éticos de las instituciones públicas y empezamos a actuar y a desarrollar prácticas que más bien van en contra de estos fines, pues obviamente no solo estamos perdiendo legitimidad como instituciones, sino que al mismo tiempo estamos desatendiendo nuestra cuota de responsabilidad en la construcción del bienestar colectivo. Y aquí aterrizo a políticas en un ámbito muy particular que me parece de suma importancia, que es el ámbito educativo. Y aquí yo creo que la ética efectivamente puede tener un rol importantísimo. Lo primero que habría que hacer es crear programas de educación en ética y valores, sobre todo en ética, o en todo caso, valores, siempre y cuando se entienda que tienen que pasar por el tamiz de reflexiones y criterios éticos. Es decir, tenemos que abandonar ese mantra de que en algún momento, en alguna época, estaban los valores y de repente ya no están, sino que todavía tenemos la posibilidad de construir valores que dignifiquen a las personas, que contribuyan al bien común y demás, que garanticen la convivencia a nivel social. Pero esto tendría que empezar desde la temprana infancia. Por ahí alguna vez me dijeron hace poco, bueno, ¿cómo lo hacemos si los programas educativos ya de por sí están muy apretados? No hay dinero para aumentar lecciones, no hay tiempo para aumentar lecciones. Y aquí yo recordé una charla que un filósofo español nos dio hace como 4 años, don Emilio Martínez, en la cual él decía, lo que tenemos que hacer básicamente es tratar de incorporar el componente ético en todas las materias ya existentes. No necesariamente generar una nueva materia que se llame educación en ética y valores, sino transversalizar la educación en ética y valores dentro del conjunto de la malla curricular actualmente existente. Obviamente eso no es excluyente de hacer un programa, una materia que se llame educación en ética y valores, pero en caso de que no exista la posibilidad, igualmente lo ideal es que esto esté de manera transversal en todo el currículo educativo, tan temprano como resulte posible, hasta los últimos estadios de la educación, incluso la superior. Luego, un fortalecimiento de los programas ya existentes, eso estoy consciente, de educación cívica. Sé que han habido esfuerzos importantes en la materia. Desconozco si se han evaluado y cuáles han sido sus resultados, pero en cualquier caso, lo menciono. Conviene
seguir fortaleciendo la educación cívica, entendida como educación en ética ciudadana, ética republicana, si se quiere. Esa ética que promueve la conciencia de ser parte de una colectividad y la conciencia de que tenemos que implicarnos en los destinos de esa colectividad. Y no tanto la educación cívica patriotera que tiene que ver con símbolos nacionales y demás, la cual es importante, no digo que no, pero eso es importante para generar una identidad nacional. Yo les estoy hablando de una identidad cívica o ético-cívica, es todavía más importante. Y por último, llámese programas, cursos, capacitaciones en resolución alternativa de conflictos y en cultura de paz. Y esto aplica no solamente para el estudiantado, por supuesto. Tenemos que empezar por el cuerpo docente, porque, bueno, obviamente las personas que educan también tienen que ser educadas y no siempre tenemos las herramientas para enseñar este tipo de materias. Y esto, por supuesto, y aquí no quisiera tirarles línea, pero en parte sí, esto es algo que también pueden hacer a lo interno y que sé que ya hacen de la Comisión o del Sistema Nacional de Ética y Valores. Entonces, algunas consideraciones o 3 grandes conclusiones. La violencia delictiva en Costa Rica actualmente está profundamente ligada a desigualdades sociales y económicas. No es su única causa, pero es una causa muy importante. Es importante integrar valores éticos en educación, en políticas públicas que puedan contrarrestar las situaciones anómicas o la situación anómica que se está extendiendo de manera corrosiva en la sociedad costarricense. Y por último, para desactivar la violencia delictiva no basta con recrudecer los castigos, como usualmente se piensa, que con más castigos, más represión, el problema se arregla. No digo que no sea necesario, esa es otra discusión, pero digamos que el frío no está en las cobijas, ahí no está el meollo del asunto. Los castigos atienden la manifestación, no la causa del problema. Y queremos ir a la causa del problema. Tampoco la promoción ingenua de valores al estilo de tenemos que volver a un cierto pasado idílico, porque a ese pasado ya no podemos volver, aún partiendo del supuesto de que haya sido realmente idílico, cosa que yo dudo realmente, porque había un montón de cosas que se tapaban, un montón de violencias que no se hacían públicas y que sabemos hoy que existían. Entonces no es con el mantra de se han perdido los valores, regresemos a los valores que se soluciona el problema. Se soluciona, sí, a partir de una reflexión ética, a partir de la construcción o el fortalecimiento de determinado tipo de valores éticos, siempre y cuando no nos quedemos solamente en esta reflexión, siempre y cuando no nos quedemos solamente en el lamento, sino que eso dé pie a acciones políticas concretas. De lo contrario, cualquier reflexión por los valores deviene vacía, insustancial. Podemos decirla y suena bien, atractiva, pero por sí misma no va a solucionar ninguno de los problemas que he enumerado, que les he expuesto en la presentación. Y regresando entonces a las preguntas, antes de darles la palabra a ustedes, quiero que nos volvamos a preguntar entonces, ¿cuánto de la violencia y la inseguridad que se vive en Costa Rica puede asociarse a un problema de valores? ¿Cuánto realmente? ¿Es suficiente con hacer esa pregunta por los valores? Bueno, ya ustedes vieron que para mí no es suficiente.
¿Cuánto pueden contribuir los valores inspirados en principios o criterios éticos a paliar o disminuir la violencia y la inseguridad? Aquí sí, la respuesta desde mi punto de vista sería pueden contribuir mucho, siempre y cuando, como lo digo, estén bien enfocadas las reflexiones y esto se acompaña de acciones concretas, de políticas públicas, de una discusión por las metas culturales, de una discusión por el tipo de sociedad que queremos construir y de un compromiso de cada quien pues de aportar su grano de arena para construir esa sociedad aspiracional en la que queremos vivir. Esta es, bueno, la bibliografía mínima en la cual me basé para la presentación y bueno, aquí el espacio de consultas, así que muchísimas gracias por la atención y abro el espacio para cualquier pregunta o comentario que tengan a bien formular. Tenemos una mano levantada, don William Rodríguez. Don Andrei, muy buenas tardes. Me parece que usted ha hecho una exposición brillantemente elaborada. Le comparto algunas cosas. Soy una persona de 61 años. A los 30 años me empezó a gustar varias cosas de la espiritualidad y conforme han ido pasando los años le he dedicado más y más tiempo. Resulta que cuando ingreso a ese otro mundo, porque es un mundo asocial, no antisocial, hay estudios de Harvard que dicen que solo el 5% de las personas logran hacer un examen riguroso y acertado de su realidad, es decir, que solo el 5% logran ser conscientes de la forma en que lleva la vida. En Europa dicen que solo el 10% lo logra y las transnacionales de mercadotecnia dicen que el 15%. Eso hace que si me es difícil como persona para manejar un proyecto de evolución consciente, pertenezco a un segmento muy pequeño porcentualmente hablando. Cuando nos vamos a poder tener una lectura acertada de la realidad social, todavía el asunto es menor. En psicología social, se dice que la verdad es una construcción social. Entonces, cuando se dice que la verdad es una construcción social, los antivalores es parte de lo que tengo que admitir y de lo que tengo que aceptar, que es lo más grave, por cuanto es lo que construimos como verdad y que si no me adapto a la verdad, de repente puedo ser excluido. Y cuando usted al final tocó un poco que la ética tiene que ser incorporada en la realidad educacional, en la Semana de la Ética, esta que recién pasó, estuvimos analizando donde trabajo lo que está pasando con 6 países en Europa, con Austria, Croacia, Alemania, Italia, Eslovenia y España, y establecen que la ética tiene que ser incorporada de la edad de maternal de niños, es de que los conceptos de valores empiecen a tratar de ser una práctica viva en la solidaridad, en el compañerismo, en la comprensión. Y mi buen amigo, perdón si soy brusco con lo que le voy a decir y sin que le quite brillantez a lo que acabo de decir, que me ha parecido su exposición, que la califico para mi gusto de fascinante. A veces creo que construcciones de solidez intelectual y moral como la que usted nos comparte, donde dice que tenemos que describir las cosas que se tienen que producir, es un acto de inocencia porque está construida la sociedad para que
en un campo como el que nosotros estamos, que por ser trabajadores del Estado, probablemente nos hemos formado académicamente a cierto nivel, donde en Costa Rica hay zonas que apenas el 30% de su población ha concluido una secundaria, que la estadística a nivel nacional habla de que alrededor del 40% de la cantidad de personas que tienen secundaria completa, que ese temor que usted dice para manifestarse ha hecho que de manera, eh, no sé cómo describirlo, pero aceptamos obedientemente que se quitaran la cuestión de las huelgas, que se congelen los salarios hasta probablemente después del 2028. Es decir, tenemos toda una serie de realidades, y tendríamos que ser muy sutiles y muy hábiles, un grupo muy grande de personas para tratar de ir insertando en ese proceso educativo desde muy temprana edad una cuestión ética, porque la realidad es que la corrupción paga, la corrupción es rentable. La falta de asignación de recursos al Poder Judicial es parte de una estructura perversa. La carencia en el OIJ, desde, por lo menos hasta el 2018 que estuve noticia de eso, de un perito bursátil, evita que Costa Rica vía Ministerio Público pueda llevar causas eh, en esta materia. La falta de fiscales en lo que es la legitimación de capitales, la lentitud con la que se operan los procesos penales y la posibilidad que tiene las personas que realizan delitos de cuello blanco de irse hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea ya no casación, sino esa última instancia. Es decir, todo este engranaje, toda esta construcción hace que yo, por ejemplo, esté totalmente de acuerdo con lo que usted expresa, pero que la magnitud, la dimensión del esfuerzo que hay que hacer y la carencia de claridad de lo que existe, más el temor que ya es parte de una estructura mental de pensamiento de quienes tenemos que trabajar para vivir, hace que la lucha sea titánica, no imposible, pero donde empezamos a construir la lista de atrevidas y atrevidos al cambio, porque la institucionalidad per se no la da, porque termina siendo impregnada de la parte perversa de la voluntad política que hay en el país. Y perdón si me extendí, y también perdón si fui muy desordenado en lo que le comparto, pero rescato que en Europa hay 6 países que están manejando vanguardia desde la década anterior y que podría ser un ejemplo por gente de bien y autoridades que participen en esta Comisión Nacional de Ética, para ver si esto que se está manejando en estos 6 países puede ir incorporándose, porque el asunto va a ser de mediano o largo plazo si se quiere revertir algunas de las tendencias que lamentablemente están fortaleciéndose año con año. Y reitero mi reconocimiento y mi admiración por el trabajo que hizo para esta presentación. Muchísimas gracias, don William. No, bueno, usted ha expuesto cosas muy interesantes, efectivamente. Tal vez omití mencionarlo, pero yo no dije que fuera fácil. De hecho, así como usted lo ha puesto, es tal cual. Es una tarea titánica porque prácticamente tenemos todo en contra, digamos, cuando nos ponemos a pensar que estas metas culturales prácticamente nos son bombardeadas, incluso más allá de lo estrictamente nacional, porque ya es ahora en un mundo tan globalizado, con acceso a tantas plataformas de streaming y demás, en realidad es algo que nos viene no solo del ambiente nacional, sino también del internacional. Entonces, bregar contra esas metas y tratar de revertirlas o cambiarlas de alguna manera es muy complicado, es sumamente complicado, sobre todo, bueno, eso por el lado de las metas. Por el lado de los medios, también es muy complicado porque habría que revertir muchos años de construcción de un modelo
que tiende más o cada vez más a la exclusión antes que a la inclusión. Entonces, detenerse hoy y empezar a construir algo distinto, bueno, primero habría que hacerlo. Eso ya implica un esfuerzo complicado. Y después revertirlo implicaría pues un proceso todavía más largo, porque los cambios culturales, económicos, sociales no se generan de la noche a la mañana. Y sobre todo en un medio en el cual además han proliferado, como yo lo expuse, otros medios no legítimos para que cada quien persiga sus aspiraciones, y están tan arraigados ahora que se está hablando tanto de la penetración del narcotráfico en la política, en el Estado, en todas las áreas prácticamente de la vida social costarricense, es todavía más complicado. Ahora bien, poniéndole la nota esperanzadora, yo pienso que todavía no hemos llegado al punto de no retorno. Es decir, que estamos a tiempo, a diferencia de otros países, de empezar a hacer las cosas distinto. Por lo menos de empezar, por lo menos de que se genere un grupo de la población que decididamente empiece a hacer las cosas o quiera hacer las cosas distinto, y proponer paradigmas diferentes de pensar la sociedad, las metas sociales, y también la estructura social en términos de oportunidades y demás. Y aquí traigo a colación una figura literaria del escritor Eduardo Galeano, que me parece que es muy atinente sobre este punto que hemos comentado y sobre la ética en general. Él tenía una frase muy esperanzadora sobre la utopía. Él decía que la utopía era como el horizonte. El horizonte lo vemos y en sentido estricto podemos caminar hacia él, pero por definición nunca lo vamos a alcanzar. El horizonte, damos 2 pasos y se aleja 3. Siempre por definición el horizonte va a estar lejos, no es alcanzable. Al igual que la utopía. Y entonces, ¿para qué sirve? Se preguntaba este escritor, y dice, para caminar. Es decir, para poder tener un propósito, un sentido para la vida, para poder decir, caminé buscando algo y en el camino encontré e hice otras tantas cosas. Quizás nunca llegué al horizonte, pero me permitió tener un rumbo, tener unas metas. Y yo creo que en este caso aplica para la tarea que tenemos enfrente y aplica también para la ética, en el sentido de que la ética no es un lugar al que se llega, no es un estado al que se llega de una vez y para siempre, sino una práctica, una constancia, un hábito que nos ayuda a orientarnos en la existencia. Aunque no siempre nos dé todas las respuestas, o que no siempre atinemos a tomar las mejores decisiones, como aspiración utópica nos ayuda a guiarnos, por lo menos. Y en cuanto a los ejemplos de España y estos otros países que usted mencionaba, pues me parece que ese es el camino, ver cuáles países lo han hecho bien en términos educativos, cuáles lo han hecho distinto, y tratar de, si no imitar, al menos sí tratar de estudiar esos ejemplos y adaptarlo a la realidad costarricense. Alguien por ahí también me decía, bueno, si incorporamos la ética, ¿qué materia quitamos? Matemática, español, estudios sociales. Y yo decía, increíble cómo tenemos de arraigado que la ética es algo que puede ser prescindible, o la educación en ética, cuando en realidad debería ser la educación
más valiosa, a la que le demos más importancia de todas las materias, por un sencillo motivo: tiene que ver con toda la existencia. Somos seres sociales, inevitablemente tenemos que coexistir con otras personas. Ojalá lográramos convivir, cosa que no siempre sucede, pero tenemos que coexistir. Somos seres emocionales, eso no nos lo quita nadie, y la ética también ayuda al gobierno de las emociones, como dice Victoria Camps. Nos ayuda a construir relaciones interpersonales más sanas, más saludables, a tener una mejor relación con nosotros mismos, con la naturaleza. En fin, es la materia que tiene por objeto la vida, las relaciones sociales, las relaciones humanas entre nosotros, los humanos, y también con la naturaleza. Teniendo esa importancia tan capital, ¿por qué tendríamos que siquiera preguntarnos o ponerla a competir con otras materias, cuando en realidad las otras materias deberían estar subordinadas a este tipo de consideraciones de tipo ético? Ahí es donde se refleja en dónde están puestas nuestras prioridades como sociedad y lo mal enfocadas que están estas prioridades. Y por último, bueno, usted hablaba de la espiritualidad y la capacidad que tienen las personas de ser conscientes realmente y de llegar a como a verdades últimas de la existencia. Podríamos también hablarlo en términos del propio desarrollo moral, pensando, por ejemplo, en estas etapas del desarrollo moral que proponía el psicólogo Lawrence Kohlberg, que en realidad somos muy pocas las personas, o son muy pocas las personas, yo no me atrevería ni siquiera a decir que yo estoy dentro de ese grupo, las que actúan con una convicción ética auténtica, reflexiva, basada en la convicción, en la libertad, en haber sopesado las consecuencias de actuar de tal o cual modo y demás. La mayor parte de las personas, lamentablemente, cuando actuamos moralmente, seguimos en los niveles o en las etapas preconvencional o convencional, en el mejor de los casos, de la actuación moral. Y la minoría es la que actúa, digamos, éticamente en el sentido estricto, por convicción, por convencimiento. Y eso no es algo que simplemente nos vamos a levantar mañana y vamos a decidir actuar de manera distinta y listo. En nosotros y nosotras quizás lo podemos hacer porque estamos expuestos a este tipo de ambientes, a este tipo de charlas y demás, pero no es la realidad que vive la mayor parte de la población. Y en ese caso sí le compete al Estado y al sistema educativo asumir un rol importante o protagónico, mejor dicho, en el incentivo de ese tipo de actuar moral. Pero muchísimas gracias por los comentarios. Seguramente dejo cosas por fuera, pero ha sido muy rico lo que usted ha aportado. Muchas gracias. A usted las gracias, don André. Don André, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Ha sido muy enriquecedor para todas, para todos. Bueno, y para ir cerrando esta parte de la charla, para brindarles ya otra información, pues ahí André nos generó algunas preguntas para que reflexionemos al respecto, ¿verdad? ¿Cuánto podemos contribuir en términos de valores para mitigar todo este fenómeno de la violencia? Eso es bastante interesante. Aquí estamos hablando de un problema integral. Esto no lo resuelve una persona, no lo resuelve una sola institución. Es algo en la que todos tenemos que trabajar. Y bueno, y nosotros desde nuestras organizaciones
Y desde este ámbito de acción, desde de las comisiones institucionales de ética, pues tenemos que hacernos esa pregunta. ¿De qué manera desde la comisión se puede contribuir en cada una de nuestras instituciones como parte de la sociedad y como actores que movilizan todo ese engranaje, ¿verdad? Para lograr ese bienestar, esa felicidad del momento aristotélico que mencionó don Andrei. Así es que, más que ninguna otra cosa, cierro yo con esa reflexión, o más bien con esa pregunta para que cada uno, cada una, también pueda reflexionar al respecto. Muchas gracias, don Andrei. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo a las órdenes. Realmente para mí es un gusto colaborar con el sistema y bueno, soy uno más de ustedes, así que cuenten conmigo.